Si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. San Juan 15:17. Hermanos, hermanas, todos aquellos que nos escuchan, en este momento nos encontramos enlazados en Red Nacional, todos unidos, deseando llegar a todos los rincones de la República Mexicana, uniéndonos en una sola voz, todos y cada uno de los creyentes, elevando nuestras súplicas y oraciones al Señor, deseando que las buenas nuevas lleguen a todos los corazones. Radios Cristianas Unidas en Oración por México te da la bienvenida a la Hora Nacional de Oración. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. San Juan 14:13. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, hermanos, todos los que se reúnen en esta nueva emisión de la Hora Nacional de Oración. Como siempre, estamos muy contentos, nos sentimos gozosos y bendecidos por esta nueva oportunidad que nuestro Padre Celestial en su misericordia nos permite pues compartir con todos ustedes. En esta ocasión con un testimonio muy, muy grande, muy edificante, como todos los que hemos tenido en cada una de nuestras emisiones. Y como siempre, en esta nueva emisión me encuentro muy bien acompañado, en esta ocasión, por mi hermano, el pastor César Romero. Bienvenido, hermano. Sí, muchas gracias, Alex. Es un gusto poder estar aquí con ustedes en la Hora Nacional de Oración, poder una vez compartir más lo que Dios está haciendo a través de la vida de muchos líderes, de muchos pastores, de muchas mujeres y hombres que no solamente están llevando a cabo la obra de Dios con los dones y talentos que Él les ha dado, pero también con ese corazón grande que los ha llevado a hacer esto, con el amor, con la gracia y con esa pasión, ¿verdad? Y pues hoy me siento muy privilegiado de poder tener a una gran invitada con nosotros que nos va a compartir hoy un gran testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y que va a ser de grande bendición para nosotros, pero también para ti, Radio Escucha. Y bueno, pues hacerte recordar también que nuestros medios de difusión a través de la Hora Nacional de Oración se encuentran en Facebook y ya ahora en Spotify. Y pues más que nada, pues darle también una bienvenida a nuestra invitada, que es Marta Ivonne Armenta Cervantes, que es pastora y evangelista, y pues saludos y darle la bienvenida. ¿Cómo está, hermana? Me siento muy bendecida por estar aquí en este maravilloso programa. Doy gracias a Dios por esta preciosa invitación. No, muchas gracias, un gusto tenerla aquí con nosotros y que sé que va a ser de gran bendición para todos. Bueno, pues también quiero pues que nuestra directora, quien es María Lidia Parga, pues si nos puede dar una bienvenida, unas palabras. Claro que sí, al igual que cada uno de ustedes me encuentro llena de alegría, de júbilo por haber aceptado esta invitación a este programa que es para glorificar el nombre del Señor. Y le damos la bienvenida a la pastora Marta Ivonne Almeda y gracias por haber aceptado. Siéntase en su casa. Sabemos que va a ser de grande, grande bendición su testimonio, su ministerio, todo lo que usted tiene para compartirnos en este programa. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, pues yo ya no quiero hablar más yo, sino pues quiero presentar a nuestra invitada. Y una cosa que es muy, pero muy interesante, y preguntarle a ella, Marta Ivonne, ¿verdad? Pastora Marta Ivonne, te doy la bienvenida, este es tu tiempo. Y bueno, una de las cosas que quisiera que les dijeras a nuestros radioescuchas, a los que nos están oyendo, que nos hables acerca de tu testimonio. Claro que sí. Muchísimas gracias por abrir este espacio
para poder platicar lo que Dios hizo y sigue haciendo en mi vida. Yo quiero comentarles que, bueno, pues yo estoy viviendo en el estado de Tlaxcala, aquí radico, eh, y bueno, pues hace algunos años estaba felizmente casada, 2 hijos, uno de Fernando de 15 años, Pau de 10 y mi esposo. Y bueno, pues como muchas otras personas, ¿verdad? Tener una vida tranquila, en paz. De hecho, yo hacía mucha labor social, una fundación aquí en Tlaxcala que ayudaba a muchos niños y yo pensaba que con eso, sinceramente sí se los digo, ¿no? Yo pensaba que con eso estaba llamando la atención de Dios. Yo creía que estaba haciendo lo correcto porque decía, bueno, pues estoy haciendo algo por mi estado, pues yo creo que Dios me ha de estar mirando con muchísimo agrado, ¿no? Y así pasaron los días. Y bueno, pues quiero comentarles que bueno, pues un día surgió que mi hermano se iba a casar. Y entonces yo le dije a mi esposo y a mi hijo que me esperaran porque yo iría a apoyar bueno, con los detalles de la boda y que yo regresaría con ellos a la 1 de la tarde. Así fue, salí de casa con mi hijita, hice todos esos preparativos, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo llegué a la que era mi casa, la vi rodeada de policías, había incluso una ambulancia en el zaguán de la casa. Yo al mirarlo de lejos pensé que se trataba del vecino, porque muchas veces creemos que las cosas no van a sucedernos a nosotros, ¿verdad? Creemos que las cosas le suceden a los demás. Y bueno, me di cuenta tristemente que si era mi casa, habían entrado a robar, a asaltar mi casa, y en ese asalto matan a mi esposo y casi matan a mi hijo, un jovencito de 15 años que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Naturalmente, la boda de mi hermano se cancela y la mitad de la familia se va conmigo al hospital y la otra mitad se queda en casa para ver qué es lo que había sucedido. Cuando yo llego al hospital, me dicen que mi hijo estaba gravemente herido. Fueron 4 impactos de bala de esas pequeñitas de diábolos en su cabecita y además le cortaron la tráquea. Ahí fue cuando me informaron que en el asalto mataron a mi esposo y yo sentí que mi vida se estaba cayendo en 1000 pedazos. Cuando mi hijo entra al quirófano, recuerdo que yo le pedí a uno de mis primos que estaba a mi lado que me llevara a un lugar donde no hubiera casas, donde no hubiera gente, porque yo necesitaba desahogar todo ese dolor que yo sentía dentro de mi corazón, porque mi hogar, mi vida, todo se estaba destruyendo por un tremendo acto de violencia. ¿Sabes qué? Yo recuerdo que inmediatamente mi hijo entra al quirófano. Eh, en el transcurso de llegar a ese lugar que no estaba lejos del hospital, nosotros vivimos en la provincia y bueno, pues hay muchos lugares así de campo. Yo recuerdo las palabras de mi madre, cuántas veces me pedía cuando éramos unos niños. Y yo sí quiero comentar y quiero decir, de verdad, es vergonzoso, pero es algo real, ¿no? Nosotros nacimos en una cuna cristiana. Incluso mi abuelo era pastor. Pero yo recuerdo que nosotros íbamos a la iglesia, pero íbamos eh, hasta cierto grado por costumbre. Sí me gustaba ir porque me gustaba cantarle al Señor, me gustaba estar ahí, pero tristemente cuando yo salía de la iglesia mi vida seguía siendo la misma. Y ahora sé, porque no había tenido ese encuentro personal con Dios que puede transformar nuestra vida. Cuando yo llego a ese lugar en donde mi primo me lleva. Recuerdo que bajé de la camioneta corriendo y con toda la fuerza de mi voz. A mí no me importó si la gente me escuchó o no a lo lejos, pero yo le grité a la única esperanza que yo tenía. En ese momento yo recuerdo que le grité a Jesucristo con todo mi corazón y le dije, si realmente existes, no permitas que se muera mi hijo. Recuerdo que en ese momento caí de rodillas y comencé a llorar. Pasaron unos minutos y mi primo va por mí y me dice, tienes que regresar al hospital.
Cuando yo regreso al hospital, los médicos me dicen que mi hijo estaba muy grave, salió del quirófano con vida, pero salió en estado de coma. Pero algo dentro de mí había cambiado. Algo dentro de mí ahora me decía que todo estaría bien. Pasaron unos días y como les digo, yo tenía una fundación muy importante aquí en el estado de Tlaxcala. Y entonces me va a ver el subprocurador para darme el pésame. Y él me promete que en menos de 3 días encontraría al responsable de esos terribles hechos. Y así fue, pasaron esos días y entonces me dice que fue un jovencito que era nuestro vecino, un jovencito de 16 años. Francamente yo no lo podía creer porque ese muchachito era amigo de mi hijo, estaba siempre en casa, yo no lo podía creer, pero ellos me dijeron que él, en complicidad de otros 3, fueron los que entraron a mi casa a matar, a robar y a destruir. Entonces, detienen al jovencito y lo llevan al tutelar de menores. Pasan los días y yo continuaba con mi fe firme creyendo que algo iba a suceder. Y así fue. Milagrosamente, mi hijo recupera la conciencia. Pero por las heridas que él sufrió, quedó la mitad de su cuerpo completamente paralizado. La mitad, toda la parte derecha de su cuerpo quedó completamente paralítico. Y entonces es ahí a donde muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podemos perdonar tanto? ¿Cómo puedes perdonar que, que le hayan roto todas esos proyectos y esas ilusiones que mi hijo tenía? Saben que mi hijo era un excelente jugador de fútbol. Era un delantero extraordinario. Todo el mundo lo quería tener en su equipo, en los colegios. Pero porque alguien llegó a mi casa a matar, a robar, a destruir, ahora mi hijo estaba postrado en una silla de ruedas. Y muchas veces sabemos que se siembran semillas de dolor tan fuerte en el corazón que empiezan a echar grandes raíces de amargura. Y era lo que estaba pasando dentro de mí. Estaban brotando esas raíces de amargura. Entonces, mi hijo desesperadamente quería decirnos algo cuando despierta de ese coma. Y nosotros como pudimos, mis padres y yo, empezamos a anotar ahí qué es lo que él nos quería decir. Y entonces él nos dice quién había sido el responsable y no había sido ese jovencito al que la Procuraduría había culpado. Al contrario, ese muchachito estaba ahí, estaba en la casa y le tocó también un rozón de bala, solamente que él se cae al suelo, se hace así como tipo el muertito y sale como puede de la casa y le habla a las autoridades y gracias a ese acto de heroísmo, ahora estaba la ambulancia, estaba la policía ahí en la casa. Y ahora ese muchachito estaba pagando por un delito que no le correspondía. Y yo no podía ser cómplice de todo esto. Así que le hablé inmediatamente al subprocurador y le dije, se equivocaron de persona, se equivocaron. Ahora nosotros sabemos quién es, un ex empleado que trabajaba con nosotros y que abusando de la confianza entró a la casa en complicidad de otras 2 personas y así es como cometió ese ilícito. Y yo exigí, le dije, ustedes tienen que sacar a ese jovencito, pero ellos me dijeron que no lo podían hacer porque ya los medios de comunicación habían hecho partícipe a la ciudadanía de que la Procuraduría ya había cumplido y no lo harían. Pero fue tanta la presión que yo ejercí que no les quedó otra. Sacan al jovencito inocente, van por el verdadero culpable que estaba allí en su casa. Nosotros sabíamos dónde vivía porque era nuestro empleado y lo llevan a la prisión. Pero tristemente, al otro día los medios de comunicación se enteran y lo hacen público, que la Procuraduría se había equivocado. Y ahora ellos estaban muy molestos, estaban enojados con nosotros y se cambian los papeles. Ahora nosotros parecía que los delincuentes éramos nosotros y empezaron a perseguirnos. Quiero decirles que 15 días después me arrebatan de la vida de mi hijo y de mi hija cuando más me necesitaban, porque me llevan presa, acusada de un delito que yo no cometí.
La Procuraduría se excusó diciendo, sí, nos equivocamos porque ella falseó la información. Y me acusan a mí de ser la autora intelectual de la muerte de mi esposo y de querer matar a mi propio hijo. ¿Cómo se puede perdonar tanto? Cuando yo llegué a la prisión, yo estaba muy enojada porque ya había una raíz de amargura dentro de mi corazón. La Biblia dice que, miremos bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y con ella muchos sean contaminados. Y ahora ya había esa raíz de amargura dentro de mi corazón. Estaba enojada, estaba muy enojada. Y yo todos los días reclamaba a Dios y le decía, ¿por qué yo? Y ese era mi reclamo constante. Le decía, ¿por qué a mí? Y empezaba a decirle a Dios cuáles eran todas esas virtudes que yo decía tener. Decía, ¿por qué a mí si yo era una buena madre? ¿Por qué a mí si yo era una buena esposa? ¿Por qué a mí si estaba ayudando a la sociedad para que los niños pudieran recuperar su salud? Y empezaba a decir todas mis virtudes y le reclamaba a Dios el por qué yo, si yo era una mujer buena, le decía. Hasta que un día yo creo que la paciencia de Dios llegó a un límite que yo creo que en ese momento me confronta, porque escucho una voz que me dice claramente, ¿y por qué tú no? ¿Acaso te sientes mejor o eres mejor que todas las mujeres que están aquí? ¿Sabes que en ese momento parece que pasó frente a mis ojos una película de mi vida? Porque muchas veces nosotros creemos que somos las mejores personas, creemos que somos buenos y empezamos a hablar de nuestras virtudes, pero la verdad es que no es así. Porque cuántas veces nosotros pudimos haber honrado a nuestros padres y no lo hicimos. ¿Cuántas veces pudimos haber sido mejores padres y no lo hicimos? ¿Cuántas veces mejores amigos, mejores hermanos? Porque hoy en día hay muchos hermanos que ni siquiera se dirigen la palabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos mentido? Porque para sostener una mentira tenemos que decir otra y otra. ¿O cuántas veces hemos robado? Porque nos prestan algo y no lo devolvemos. Así que todos nosotros en el fondo sabemos que no somos esas buenas personas que creemos ser. Y en ese momento es cuando yo caigo de rodillas y le pido perdón a Dios. Y yo sé que en ese momento empezó mi sanidad. Sabes que muchas veces yo he creído que muchas veces utilizamos a Dios solamente cuando tenemos problemas y lo llamamos como si fuera nuestro invitado de honor. Un día yo decía, Señor, ¿cómo yo puedo explicar esto? ¿Cómo lo puedo explicar? Y entonces surge esta historia de una vez una mujer que tenía muchísimos problemas y entonces invita a Jesús a su casa y le dice, ven Jesús porque te necesito. La mujer le da el mejor espacio, el mejor lugar de la casa y le dice, mira, esta es la recámara principal, Jesús, por favor toma tu lugar, eres mi invitado de honor. Como tenemos un Dios manso y humilde de corazón, llega y toma el lugar que la mujer le asignó. En ese momento se escucha cómo empiezan a tocar la puerta. La mujer va, abre la puerta y se da cuenta que era el enemigo mismo que quería entrar a su casa a matar, a robar, a destruir. Y la mujer, como puede, empieza a cerrar la puerta y entonces el enemigo empieza a forcejear con ella. Ella en ese forcejeo olvida que Jesús está en su casa y entonces la mujer empieza a cerrar y como puede, cierra la puerta, no sin antes el enemigo haber metido la mano, la rasguñó y la lastimó. La mujer cierra la puerta y como puede, va a mirar a Jesús y le dice, tú estabas aquí y no hiciste nada. Yo quiero preguntarles a ustedes, cuando uno llega como un invitado a una casa, por muy invitado de honor que tú seas, yo no creo que tú tengas la facultad de poder abrir el refrigerador y tomar lo que está ahí sin pedirlo antes. O yo no creo que tú todavía, si eres más atrevido y quieras abrir
las puertas o los cajones de la cómoda para buscar qué es lo que hay ahí. ¿Por qué no lo harías? Por la simple razón de que eres invitado y esa no es tu casa. Esa no es tu casa. Así que yo les digo a los que me están escuchando hoy, cuando tú invites a Jesús a tu casa, nunca lo invites como un invitado, no es tu invitado. Él es el dueño y señor de tu casa. Porque la próxima vez que alguien llegue y toque la puerta, el que va a entrar es el que va a abrir, es el dueño y señor. Y nosotros muchas veces utilizamos a Jesús de esa forma, solamente cuando tenemos problemas y solo como un invitado y le ponemos límites. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a Jerusalén, lo primero que hizo fue visitar el templo. ¿Y qué encontró? Encontró mercaderes, encontró personas vendiendo ahí. ¿Y qué fue lo que les dijo? La casa de mi padre, como consecuencia, su casa, dijo él, la han convertido en una cueva de ladrones. Y en ese momento, la escritura dice que con la autoridad de dueño echó fuera todo aquello que estaba estorbando. Después hubo sanidad y milagros. Cuando yo entendí eso, entendí que esos sentimientos que estaban embargando mi corazón ahora eran como esos mercaderes que estaban ocupando un lugar que no le correspondía. Y Jesús tenía que hacer una limpieza dentro de mi corazón. Y eso lo pude entender ahí, en la prisión. Pasaron los meses y los meses y los meses. Hoy voy a poner muy resumido esto porque sé que por tiempo no puedo hablar un poco más, ¿verdad? Pero voy a procurar hacerlo lo más rápido que pueda. Y entonces yo entendí que Jesús era el único que podía limpiarme de esos sentimientos que estaban embargando mi corazón. Entendí que necesitaba dejar entrar el amor de Jesús en mi corazón para que lo limpiara totalmente. ¿Y cómo fue que lo hice? Leyendo su historia. Y cada vez que leía Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada vez que lo leía y lo leía, me iba enamorando cada vez más. Parece como si mi corazón estuviera inundándose de amor. Y esa es la gran diferencia que hay, porque solamente el amor es el que echa fuera todo ese temor. Y es cuando me doy cuenta que Jesús estaba limpiando mi corazón. Un día yo le dije, Jesús, yo no puedo presentar mi corazón de esta forma ante ti. Enséñame a perdonar. Enséñame a perdonar, Jesús. Y es ahí a donde Él me lleva de la mano. En ese momento nace un monólogo llamado Aprendiendo a Perdonar. Una de las pasiones muy grandes que yo tengo es la actuación, el teatro. Y entonces, en ese monólogo empiezo a demostrarle a las personas cómo se ve una persona que está llena de dolor dentro de su corazón, cómo se mira con esas cadenas, con esas ataduras, hasta que Dios llega y rompe con esas cadenas del pasado. Jesús me enseñó a perdonar. Y recuerdo que estaba lista para dar ese paso ahí dentro de la prisión. Ya había pasado un año en donde llegaban hermanas llegaban a hacernos compañía, nos hablaban de la Biblia, orábamos, cantábamos y siempre nos decían, muchachas, ustedes se van a ir en el tiempo de Dios. Y yo le decía, ¿cuál es ese tiempo? Por Dios, ¿cuál es ese tiempo? Yo extraño mucho a mi hijo, extraño mucho a mi hija, yo quiero volver a casa, ¿cuál es ese tiempo? Ellas no supieron decirme exactamente cuál era ese tiempo, pero Dios sí, cuando yo cumplí un año ahí, porque parecía mentira, decía, no puede ser posible, ya pasó un año aquí y no me di cuenta, porque yo sé que el tiempo de Dios es el que no se sufre, el tiempo de Dios es el que no se siente porque se está en su presencia. Cuando pasa el primer año dentro de la prisión, yo recuerdo que dije, Señor, yo ya no puedo más con este sentimiento, yo no quiero entregarte mi corazón aquí, a ti. Enséñame a perdonar. Y yo recuerdo que me paré ahí en esa celda en donde había una pequeña ventanita donde entraba la luz del sol.
me paré debajo de esa ventanita y cerré mis ojos. Y de manera, era para mí muy simbólico el hecho de estar debajo de ese rayo de sol, porque yo sabía que era la luz de Dios, la presencia de Dios ahí. Yo no estaba sola para hacer ese acto, ese acto tan doloroso que en ese momento decía, no sé si puedo ser capaz, pero yo sentía que no estaba sola porque Jesús estaba ahí. Cierro mis ojos y en ese momento traigo a mi mente a ese hombre que entró a mi casa a matar, a robar, a destruir. Y entonces le dije, ya le robaste la vida a mi esposo, le robaste la salud a mi hijo, me robaste mi hogar, me robaste mi libertad. Mi alma no te la robas, te perdono, porque en esa oscuridad donde estabas viviendo, donde estás viviendo, tú no miraste y tú no mirabas lo que estabas haciendo. Te perdono. Cuando yo experimenté eso, sentí que las cadenas que me estaban atando se cayeron al suelo. Sentí que ese velo negro con el que estaba mirando de esos sentimientos de odio, de rencor, de resentimiento, se había caído de mis ojos. Y pude mirar por primera vez el propósito que Dios tenía para mí en esa prisión. Porque entonces pude entender y dije, ¿cuántas personas salen de su casa para ir a otros lados para dar a conocer el amor de nuestro Señor, hablar del mensaje de salvación, dejan su hogar para irse lejos? Y entonces yo dije, Señor, yo no estoy presa en este lugar. Yo soy una misionera que viene a cumplir un propósito en esta prisión. Pero yo antes no pude ver eso porque yo tenía ese velo negro frente a mis ojos. Y entonces trasladamos parte de la fundación que nosotros teníamos, pedí permiso a las autoridades y llevamos muchos cursos a la prisión para hacer ropa, para cortar el cabello, para cocinar, en fin, para que las mujeres pudieran tener un oficio que les garantizara una vida digna cuando ellas salieran. Tuvimos un programa que se llamó Padrinos de Libertad, en donde les hablaba a algunos amigos porque había cosas tan insignificantes por las cuales mujeres estaban ahí. Mujeres que estaban ahí porque robaron, por ejemplo, el caso de una mujer que se robó un costal de chiles, pero sin los chiles, nomás el puro costal. Y el dueño del lugar dijo, aquí no se roba a nadie nada, y la acusa de robo por ese costal de chiles vacío. Y esa mujer tenía 2 años ahí por eso. Y así empezaron a salir mujeres de la prisión, pero lo más importante es que me dieron la oportunidad de presentarles a ese Dios maravilloso que aún en ese encierro podía mostrarnos libertad y podía darnos libertad. Y muchas mujeres conocieron a nuestro Señor Jesucristo en este lugar. Pasaron los meses y los meses todavía más, hasta que cumplí 2 años en esa prisión. Y recuerdo que esa vez amanecí muy cansada y le decía, Señor, ya no tenemos dinero para continuar con esta lucha, porque es muy sencillo meter a una persona a la cárcel, pero qué difícil es salir de ella. Mis padres empezaron a vender todas sus propiedades, empezaron a vender todo lo que tenían, porque pagar un abogado es muy caro. Y ya no teníamos que vender, ya no había economía, ya no había nada. Y el proceso legal seguía siendo el mismo. Qué difícil es luchar contra un sistema de gobierno. No hay dinero que alcance y no hay prueba que sea suficiente. Y entonces sentí tanto cansancio y le dije, recuerdo que platiqué con Dios y le decía, Señor, dame una luz en medio de toda esta oscuridad que me recuerde que tú no me has abandonado aquí, en esta prisión. Eso fue un lunes. Para el próximo jueves, que era el día de visita, Dios no solamente me estaba dando un pequeño rayo de luz, Dios me estaba dando un reflector del tamaño del sol, porque recibí la visita de mi hijo Fernando caminando por su propio pie.
ya no estaba paralítico. El Señor lo había levantado. ¿Y sabes cuándo sucedió? Cuando decidí perdonar. La Escritura dice claramente, dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura te estorbe, y con ello muchos sean contaminados. Ya no me estorbaba esa raíz de amargura, porque Dios me había enseñado a perdonar, y los míos no habían sido contaminados, porque Dios los estaba levantando. Dios los estaba levantando. Él es el único que puede cambiar la maldición por bendición. Y entonces en ese momento le hablo a mis compañeras y les digo, vengan, vengan. Él es mi hijo. Y les platiqué su historia y les dije lo que Dios había hecho con él. Y les dije, si eso hizo con él, lo puede hacer con nosotros también. Y entonces recuerdo que había algo que me faltaba echar fuera de mi corazón. Tenía que echar el miedo fuera. Y entonces yo recuerdo que esa noche yo le dije a mi Señor y le dije, ya no tengo miedo, ya no tengo miedo. Si me voy, va a ser para servirte. Y si me quedo aquí, va a ser para servirte. Así que para mí es lo mismo. En ese momento yo le pregunté a Jesús y le dije, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Estoy dispuesta. Aquí tienes mis manos, aquí tienes mis pies. Dime qué quieres de mí. Recuerdo que en ese momento abrí la Biblia. No es una acción que yo haga de forma constante, así abrirla al azar. No. Pero en ese momento yo sentí esa necesidad de hacerlo para encontrar la respuesta de Dios. Y entonces abro la Biblia, lo primero que miro es Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Seguí leyendo más adelante, con todo tu corazón, yo me dejé hallar, por lo cual yo te haré volver al lugar de donde te hice tomar. Entendí que Jesús me estaba diciendo que yo volvería a mi casa. Y entonces fue tanta la emoción. Entonces le hablo a mis compañeras y les digo, vengan, tengo una noticia que darles, vengan. Y me vieron tan emocionada que todos se acercaron conmigo y me dijeron, y estaban ansiosas por saber qué les iba a decir. Y les digo, ya me voy a casa. Y me dicen ellas, ¿se lo dijo su abogado? Le digo, no, me lo dijo Dios. Y ellas, ay, ¿cuántas veces nos cuesta tanto trabajo creer? Fácil para nos creer las malas noticias que creer en algo, en una buena noticia, como lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y les dije, ustedes van a ser de lo que Dios ha prometido hoy. Y en ese momento empiezo a hacer cartas. Quiero que el llamado lo tuve desde ahí en esa prisión. Y Dios me utilizó mucho en la consejería con todas estas mujeres. Entonces, ellas llegaban, me platicaban su vida y eso me daba la oportunidad de poderles aconsejar de parte de Dios lo que Dios quería para ellas. Y entonces escribí esas cartas. Señor, por favor, de las instrucciones. Y empecé a leerles y escribirles cómo Dios podía ayudarles en ese problema que tenían, porque yo ya lo sabía, porque yo era consejera. Es importante también. Les dije, así como me voy hoy, que recibes esta carta, así también tú te vas a ir a tu casa, porque lo que Dios está haciendo conmigo lo puede hacer también contigo, si tú decides creer. Y entonces escribí todas las cartas y recuerdo que me dormía ahí con ese montón de cartas a mi lado, ¿verdad? Mañana las voy a entregar, porque yo le creí a Dios. Mañana las voy a entregar. Y ese mañana llegó. Fue un 26 de enero del 2007.
Cuando me mandan llamar a una pequeña oficinita ahí que está, que se llama locutorios, donde llegan los abogados y donde llegan las personas de los juzgados para darnos notificaciones. Entonces me mandan llamar y veo a una señorita muy arreglada, ¿verdad? Con un expediente muy grande y me dice, señora Marta Ivonne Armenta, hoy siendo 26 de enero del 2007, queda absuelta a cargo. Puede volver a su hogar. Puede volver a su hogar. Dios estaba cumpliendo su promesa. Dios había cumplido su promesa. El Señor restauró mi vida. Hoy mi hijo Fernando, para la gloria de Dios, es arquitecto. Mi hija Paula es abogada y además estudió teología. Y Dios me devolvió un esposo que Él escogió para mí, un hombre que ama a Dios con todo su corazón. Mi hijo se casó y recién ha tenido una bebita, que es mi primera nieta. Dios me devolvió mi hogar. Dios le dio un propósito a mi vida. Y Dios me dio la oportunidad más grande que puede tener cualquier ser humano, servirle a Él. Hemos trabajado con las muchachas de la prisión desde hace más de 15 años. Hoy en día, aquí en el estado de Tlaxcala, tenemos una casa hogar destinada para mujeres que salen de la prisión y no tienen a dónde ir. Se llama Casa de Restauración, porque nosotros tenemos nuestra iglesia que se llama Templo Sion Tlaxcala. Y esas mujeres llegan a ese hogar. Hay muchas mujeres abandonadas que salen de la prisión y no hay una familia que les espere, pero ahora hay un hogar que les espera y sobre todo un Dios amoroso que las espera con los brazos abiertos para mostrarles una mejor calidad de vida. Así que doy gracias a Dios. Hoy puedo decirte, fue una dura prueba, sí, pero hoy yo bendigo la prueba porque gracias a eso pude ver a mi Señor cara a cara. Muchas gracias. Es de verdad un poderoso testimonio que de verdad te conmueve hasta los cimientos escucharlo, porque te anima a reconocer que lo que uno ha pasado, las pruebas que has pasado, otros han pasado pruebas más grandes que tú, ¿no? Y es cuando te das cuenta del poder, de la grandeza de Dios y lo que hizo en tu vida, ¿no? Lo que me quedo sin palabras, Marta. La verdad, es algo tan poderoso lo que hizo Dios para poder rescatar a muchas mujeres. Y el tiempo que tú pasaste, que fue un tiempo, me imagino, de mucho dolor, sufrimiento, pero que Dios tenía un propósito para que, como dice la Biblia, ¿no? Que todo lo que pasamos, obra para bien para los cuales han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, ese propósito era poderoso para Dios, para expandir el reino en lugares donde a veces esa semilla, esa palabra no hay, no hay esa luz. Entonces, es un gran testimonio el poder oír todo esto y que nuestros radioescuchas sepan que siempre hay una esperanza. En medio de la dificultad, en medio de la oscuridad, contamos con un Padre que siempre está ahí para vernos. Y bueno, pues sabemos que tenemos un Dios que nos escucha, como nos decía Marta, en tiempos de oscuridad, radio escucha. Tenemos un Dios que oye nuestra voz y que Él está dispuesto a escucharte donde quiera que tú estés. Y es una manera de poder comunicarnos a través de la oración. Y en Filipenses capítulo 4 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque ninguna lágrima que hayamos derramado ha sido en vano. Él tiene todas nuestras lágrimas, todas nuestras oraciones en una copa. Y Él ha escuchado la oración de sus santos y escucha también tu oración. Si tú te puedes acercarle a Él, Él es como un amigo, un padre que quiere escucharte.
Y la cápsula que vamos a presentar es una cápsula muy importante porque la oración es la parte más importante que Dios nos deja a todos nosotros. Y es una parte que podemos usar para acercarnos a nuestro Dios. Y bueno, yo quiero decirte que siempre hay una esperanza. Y Dios está atento a escucharte. Está atento a escuchar lo que hay en tu corazón. Él quiere perdonarte. Él quiere oírte. Pero también lo puedes hacer a través de la oración. Y mi hermano Alex Collazo nos va a presentar este segmento de la oración. Y en unos minutos vamos a regresar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Alex Collazo les saluda nuevamente con muchísimo gusto hoy en esta cápsula de oración. Nuevamente el día de hoy continuaremos con esta línea, con este tema tan importante en la vida de los creyentes y también en la vida de cualquier persona que está en búsqueda de una respuesta en estos momentos de dificultad, en estos momentos de aflicción. Todos y cada uno de nosotros enfrentamos pruebas y aflicciones, pero a menudo en medio de ellas no sabemos cómo dirigirnos a Dios o qué pensar en medio de todas estas circunstancias con respecto a nuestro conocimiento de Dios. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Realmente Dios nos pone a prueba? La palabra de Dios nos da la respuesta. Vamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 6 y 7, y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidos a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En Santiago capítulo 1 versículo 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Concluimos entonces y nos damos cuenta que es evidente que Dios prueba a sus hijos y es muy claro que Dios probará nuestra fe. Bíblicamente Dios prueba nuestro carácter y bíblicamente Dios cada día, a través de nuestras aflicciones, trata con cada uno de nosotros. Vamos a hacer algunas aclaraciones. El hecho de que Dios nos someta a pruebas no quiere decir que no seamos sus hijos. No quiere decir que estemos en pecado y tampoco quiere decir que Dios nos haya desechado. Somos hijos de Dios. Él nos ha elegido, pero es necesario que Él lleve a cabo su voluntad en cada uno de nosotros. Y muchas veces en nuestras vidas, Él permitirá muchas aflicciones, muchas pruebas, y en muchas ocasiones también permitirá el sufrimiento. Estamos seguros que ninguno de nosotros, a voluntad, quisiéramos estar sometidos a momentos de dolor o de sufrimiento, pero es necesario, ya que en esos momentos es donde nuestro Padre Celestial trabaja en cada uno de nosotros para amoldarnos a la imagen de su Hijo. Vamos a contestar entonces una pregunta, otra pregunta más. ¿Es realmente necesario entonces que Dios me someta a pruebas? Debemos aceptar las pruebas como parte del proceso que nos va a refinar y que va a eliminar esas impurezas y que nos va a preparar finalmente para nuestra reunión con Cristo. Las pruebas nos enseñan a ser pacientes, nos ayudan a crecer para que seamos el tipo de persona que Dios quiere que seamos. Nuestras pruebas y todas nuestras dificultades fortalecen nuestra fe y nos hacen útiles para Dios. Así como el oro es sometido a un proceso de refinamiento a través de temperaturas muy altas, de un fuerte calor, para después quitar todas las impurezas. Así, Dios también nos somete a pruebas para que surja de nosotros, salga de nosotros toda imperfección, y así Él eliminarla de nosotros. Entonces, hazte esta pregunta:
¿cómo aprenderías entonces a confiar plenamente en Dios si no eres probado? ¿Cómo tendrás una relación más profunda con tu Padre Celestial si no eres llevado a momentos donde reconozcas que solo Él te puede ayudar? Las pruebas abrillantan nuestra fe y nuestro carácter, lo pudiéramos decir de esta forma. Debemos ver las pruebas como un proceso de aprendizaje y de gran crecimiento para nuestras vidas, ya que, pues solo en medio de las pruebas llegamos a conocer la profundidad de nuestro carácter, quiénes somos y cómo respondemos a los momentos de dificultad y cómo nos comportaremos en medio de todo esto. La voluntad de Dios es glorificarse en medio de nosotros, por medio de nosotros, y no solamente librarnos del dolor y de la angustia. En muchas ocasiones es necesario primero crecer hacia abajo para poder echar raíces, y las pruebas y dificultades evidentemente nos van a ayudar en este proceso. Entonces, ahora vamos a responder a la pregunta esencial de este tema. ¿Cómo debemos orar en medio de las pruebas? ¿Cómo debo dirigirme a Dios cuando estoy atravesando un momento tan difícil en mi vida? Cuando no entendemos, cuando no comprendemos lo que sucede, ¿cómo podemos orar a Dios? ¿Cuándo sé que vendrá una calma, pero estoy en medio de la tormenta? ¿Cómo saber esto? ¿Cómo mantenerme firme ante todo esto? En la palabra de Dios encontramos el más sublime ejemplo. En Mateo capítulo 26, versículo 39, encontramos el momento en el que el Señor se encuentra en Getsemaní, y su oración, dice la palabra, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego en el versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, en medio de las pruebas, Dios nunca deja de ser nuestro Padre, nuestro guardador. Por eso el Señor Jesús, nuestro Salvador, dijo en medio de su oración: Padre mío. La segunda frase de la oración del Señor fue: si es posible, pase de mí esta copa. Es claramente visible que el Señor estaba en profunda angustia y con gran tristeza. El momento que Él iba a afrontar era muy difícil. Él sabía lo que le iba a sobrevenir, lo que le iba a suceder, y como muchos de nosotros simplemente no quisiéramos estar en momentos de sufrimiento. Pero es en esos momentos donde debemos confiar que Dios es un Dios que no se equivoca, donde debemos confiar que Dios es un Dios que siempre sabe lo que hace. La última parte de la oración de nuestro Señor en medio de su prueba fue: hágase tu voluntad. ¿Qué se necesita para decirle a Dios: hágase tu voluntad? En primer lugar, se necesita confianza en los planes de Dios. En segundo lugar, se necesita obediencia en cada paso del camino. En tercero, se necesita humildad y un grande temor a Dios. No se necesita saber qué sucederá al final de todo esto, pero sí se necesita saber que Dios está trabajando y que todo resultará en un gran bien para cada uno de nosotros. Al decirle a nuestro Padre: hágase tu voluntad, estamos diciendo: Dios, Señor, tú eres quien gobierna. Estamos diciendo: tu plan para conmigo es perfecto, cúmplelo. Estamos diciendo: tú todo lo sabes y todo lo conoces. Al decirle: Señor, hágase tu voluntad, estamos diciendo: yo sé que tú me amas y yo confío en ti. En medio de las pruebas, nunca debemos olvidar que Dios siempre tiene el control de todas las cosas, ya que es en estas circunstancias cuando más difícil es que mantengamos bien en claro el control de Dios en nuestras vidas, su voluntad en nuestro camino, y todas y cada una de las promesas que Él nos ha dado
a través de su evangelio desde que entregamos nuestra vida a Él. Y que principalmente nos dará la fortaleza para atravesar cualquiera que sea la dificultad, cualquiera que sea el problema y la aflicción por la que estemos atravesando. Nunca debemos olvidar que Él está trabajando, que todo lo que está permitiendo en nuestras vidas es para nuestro bien. Siempre recordemos que Dios está trabajando en nosotros, que está amoldando nuestro carácter y que nos está capacitando, principalmente, para mejores cosas, para que podamos cumplir su voluntad cada día de una forma más adecuada. Cuando estés en medio de las pruebas, recuerda siempre que es necesario que Dios te ensanche para que puedas recibir y asimilar lo que Dios trae para ti. No que te saque del camino de las aflicciones, sino que te ayude a discernir, a entender y a seguir su voluntad. Cuando estés en medio de las pruebas, no creas que todo se acabó o que ya es el final, aunque así lo pareciera, sino piensa que apenas es el inicio de grandes cosas que Dios está comenzando a atraer a tu vida. Así que, hermano, hermana, sometámonos pues a la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Confiemos en Él, que Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Él tiene cuidado de ti. Él cuida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Alex, por este tiempo de oración. Es un tiempo en el que podemos saber que Dios escucha nuestras peticiones, que escucha desde el fondo de nuestro corazón. Y sabemos que la oración es parte importante de nuestras vidas, es parte importante en la comunicación entre nosotros y Dios. Y así como Marta nos venía exponiendo, Dios escucha. Dios tiene los tiempos perfectos para cada uno. Y bueno, pues no quiero hablar más y no quiero cederle los micrófonos a mi hermano Alex Collazo. Ay, muchas gracias, hermano. Pues de verdad, gloria a Dios por ese gran testimonio. Eh, de verdad que, como él lo comenta, nos quedamos sin palabras y creo que esto es un testimonio que fortalece a muchos. Creo yo que fortalece a aquellos que se encuentran en gran dificultad. Abre los ojos a aquellos que ante pequeñas dificultades sentimos que se está acabando el mundo cuando en realidad lo que tenemos es una falta de fe y una falta de contacto con nuestro Padre, porque pequeñas cosas nos derrumban. Y, y pues de verdad creo que aquí se muestran tantas y tantas cosas, el poder de la oración, el darnos cuenta que las promesas, el amor, la misericordia y la paciencia de Dios es tan grande que incluso hasta nos permite que lo cuestionemos, que hasta cierto punto lo retemos para que nos muestre su poder. Y Él aún así, como escogidos, desde antes de la fundación del mundo, nos sigue utilizando de esa forma, como al apóstol Pablo, el cual quería que se le quitaran esos aguijones. Ahí es donde viene el grande testimonio, que dice que bástate mi gracia, ¿no? Y en la aflicción, eh, pues Él se glorificará. Y esto es una muestra muy, muy grande de todo esto, hermana Marta. Y ahí es donde nace, donde se forja todo, ¿no? Como el metal, como una gran herramienta, se forja en el fuego, con los golpes, bajo una gran dificultad y una gran aflicción. Hoy usted es un arma poderosa para el Evangelio, creo yo. Entonces, eso es una de las grandes cosas que hace que un corazón se encuentre gozoso, el encontrar ese propósito, como usted lo comentaba, hermana. Encontramos el propósito de servir a Dios. Y eso es lo que hoy se muestra en cada uno de sus días, en cada uno de sus pasos. Y sabemos que Dios ha utilizado su vida para poder dar, compartir el Evangelio de una manera tan diferente, para compartirle a esas personas que están viviendo esas grandes dificultades
o aquellos que creen que están viviendo grandes dificultades, hace que esa venda se caiga de los ojos o que ese corazón, ese espíritu se fortalezca en fe para darnos cuenta de que hay un solo fiel, que es nuestro Padre Celestial, que hay un gran regalo y la mayor posesión que podemos tener en este mundo y es ese sentido de salvación por parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mm, ¿cómo lo podremos comentar? ¿Cómo usted nos pudiera compartir esta manera tan peculiar o un poco diferente en la cual usted comparte el Evangelio a través de esas habilidades y de esas aptitudes las cuales el Señor ha puesto hoy en sus manos? Pues Dios me permitió estudiar actuación. Es algo que es una manifestación con la cual uno puede expresarse de manera muy amplia y muy creativa, ¿verdad? Entonces, eh, Dios pone en mi corazón hacer monólogos en donde podemos mostrar la realidad que está viviendo este mundo y que muchas veces nosotros no queremos ver. Entonces, actuando es como presento el amor de Dios a las personas. Y bueno, tengo varios monólogos, entre ellos, bueno, pues eh, aprendiendo a perdonar, ¿verdad? Es uno que en donde hablo acerca de mi testimonio y, y donde hago una representación, ¿verdad? De cómo se ven las personas, así como cuando tienen tanto odio, cuando tienen tanto resentimiento, cuando ya tienen esa raíz de amargura en su corazón, cómo literalmente están esclavizados y atados a cadenas de los recuerdos del pasado, de todo ese daño que pudieron haber sufrido y que no pueden soltar y que les atormenta, ¿no? Entonces, hago esta representación y posteriormente de confrontar a las personas y que dicen, ay, yo me parezco o estoy igual que esta persona, entonces ya es cuando abren su corazón, quiere salir de esa condición y entonces ya abren su corazón y es a donde ya viene ya la conferencia, la explicación, la enseñanza de parte de Dios, ¿no? Tengo varios monólogos, como por ejemplo otro que se llama Derribando Gigantes, en donde hablo acerca de cómo derribar todos esos miedos y hablo también de un testimonio de cómo Dios me ayudó a vencer ese tremendo gigante llamado cáncer. Entonces, son experiencias de vida que Dios, como lo decías anteriormente, no es el único que tiene, que puede cambiar la maldición por bendición para poder alcanzar la vida de muchos. Entonces, Dios me ha dado ese privilegio y ese don de poder compartir la palabra, su palabra, a través de la actuación, a través de los monólogos que Dios me ha permitido presentar. Gloria a Dios, hermana, de verdad que es, si de alguna manera usted pudiera darnos como una sinopsis de este monólogo de aprendiendo a perdonar, ¿cómo no lo pudiera compartir para pues que alguien comience a ver qué herramienta o de qué manera este monólogo también puede ayudar a su vida? Bueno, lo primero que debemos comprender, ¿verdad? Que Dios nos está diciendo que miremos bien. Mira bien, porque muchas veces nosotros no queremos ver, y es la realidad. No queremos ver. Y hay cosas que nosotros a veces nos causan tanto dolor que hay personas que prefieren mejor decir, voy a olvidar. Voy a olvidar y voy a hacer de cuenta que nunca pasó. Y cuando una persona hace eso, es similar al hecho de decir, tengo en mi mano esto que me hace tanto daño, esto me hace tanto daño que lo voy a esconder en el cajón más recóndito de mi casa para olvidar que lo tengo. Pero el hecho de meterlo en ese cajón y meterlo lo más profundo y lo más escondido, no quiere decir que ya desapareció, porque está ahí, está latente, está ahí. Y son las cosas que nos estorban. Cuando el Señor nuestro Dios habla de raíces, dice que una raíz de amargura entra en tu corazón. Las raíces no se ven. Cuando nosotros sembramos algo, las raíces se van a lo profundo, pero lo que sí vemos
es el tronco, el árbol, los frutos. Entonces muchas personas dicen, voy a olvidar, es como si quisieran podar, cortan, incluso hasta pueden cortar el tronco, pero no llegan a la raíz y no lo sacan de raíz. Y lo que Dios quiere es sacarlo de raíz. Y de eso habla el monólogo Aprendiendo a Perdonar. Y hablo acerca de cómo Dios a mí me enseñó a perdonar paso a paso. Y es algo hermoso, porque solamente dejando entrar a Jesús en tu corazón es como puedes tú hacer aquello que te cuesta mucho trabajo. El perdón, quiero decirte algo. Muchas veces dices, es que después de todo lo que me hizo y todavía lo voy a premiar con mi perdón. El perdón te premia a ti. Y tampoco quiero que tú creas que el perdón te va a vincular nuevamente con la persona que te hizo daño. Si esa persona que te hizo daño no está preparada todavía para poder convivir y poder interactuar contigo, porque no está preparada, no tienes tú ninguna obligación de poder tener que estar en esa cercanía. El perdón te sana a ti y ya Dios te va dictando lo que tú tienes que hacer. Pero ya puedes mirar con claridad. El perdón te quita la venda de los ojos y puedes empezar a vivir una nueva vida y arrancar ese dolor de raíz. Y eso es lo que tratamos de hacer y que Dios hace su obra finalmente con este preciosísimo monólogo que se llama Aprendiendo a Perdonar. Pues, gloria a Dios, hermana, de verdad que gracias por por todas estas palabras que a través de su testimonio, a través de la sabiduría del Espíritu Santo, sabemos que ha ayudado no a algunas personas, no a algunos grupitos, sino cientos y me parece que hasta miles de personas en muchos lugares. Y pues eso es grandioso, eso es algo que solo el amor de Dios a través de sus obreros puede lograr, hermana. Y pues platíquenos un poquito cómo es esta dinámica con la cual usted, dónde presenta estos monólogos, o si alguien quisiera, pues no sé, apoyarse en esta dinámica que usted hace, cómo pudieran comunicarse con usted, o si tiene algún lugar en el cual usted los presente específicamente, cómo hace toda esta dinámica. Bueno, yo quiero comentarles que gracias a Dios, bueno, pues me han invitado, ¿verdad? Me han hecho invitaciones para que lo presente. Eh, los pastores se contactan conmigo para algunas campañas evangelísticas. Bueno, finalmente eh, eh, el propósito de estos monólogos son presentarle a las personas que no conocen de la palabra el plan de salvación, el mensaje de salvación, porque son un lenguaje muy natural, muy realista, en donde la gente inmediatamente se involucra con el personaje y dicen, yo quiero, yo quiero también tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces se utiliza mucho para campañas evangelísticas, para congresos, para reuniones de mujeres, para congresos de mujeres, en la sanidad del alma que es tan importante. Y bueno, pues con muchísimo gusto, yo estoy en el estado de Tlaxcala y he recibido invitaciones no solamente alrededor de la República Mexicana, sino para la gloria de Dios en los Estados Unidos también. Y bueno, pues me pueden contactar. No tengo muchas redes sociales, sinceramente. Solamente tengo el Facebook como Marta Ivonne Armenta Cervantes. Eh, o si ustedes lo desean, pueden también hacerlo por medio de Messenger y pueden contactarme con muchísimo gusto y estaré para servirles. Muchísimas gracias, hermana. De verdad, nuevamente, le agradecemos pues este momento que compartió con nosotros y que sea pues el inicio de una comunicación y de una dinámica constante, puesto que sabemos que y nos agrada comenzar a hacer mancuerna con tantos y tantos obreros alrededor de la República, alrededor del mundo, para poder apoyar y que este equipo
de la Hora Nacional de Oración sepa que tiene muchos medios y muchas herramientas para seguir llevando esas promesas de salvación, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque buscamos que esto simplemente sea la semilla de algo pues que el Señor seguirá trabajando. Todo lo que el Señor comienza, pues Él lo seguirá, pues prosperando, Él lo seguirá proveyendo. Sabemos que muchas personas, con el simple hecho de comenzar a escuchar uno de los testimonios en una de nuestras transmisiones, fue esa gota que derramó el vaso para poder dar el siguiente paso, para ir a esa congregación a la que tal vez estaba indeciso, o para abrirle la puerta a esa persona que quería predicarle, que no se decidía o no quería simplemente, ¿no? Entonces sabemos que este va a ser el inicio de algo muy, muy, muy grande, como hasta ahora lo ha sido con cada una de sus dinámicas, hermana, y pues no nos queda más que decir que gracias y pues gloria a Dios por su vida. Y estamos ya en esta última etapa en la cual pues queremos aprovechar esto, ¿no? Que sabemos que cada mensaje que se da en la Hora Nacional de Oración no es algo simplemente emocional, o le pedimos al Señor que no simplemente se quede en una emoción, sino que se lleve a la acción. Sabemos que el querer y el hacer es un don que el Señor da, pero todo apoyado por palabras de personas, así como usted, hermana, que nos compartió su testimonio, algún mensaje, muchos, muchos medios, pero sabemos que este es uno de ellos. Y por esto es que esta siguiente parte es la cápsula o el espacio de llamamiento en el cual pues invitamos y guiamos a las personas a que decidan dar ese primer paso, a que decidan seguir ese camino al cual el Señor los ha estado llamando desde hace tiempo y nos hacemos rejegos y tal vez en un momento difícil, así como el que usted vivió, pues era necesario para quebrantarnos, llenarnos de humildad y ver que pues sin Él no podemos hacer nada. Entonces, en un momento vamos a regresar. Hola, ¿qué tal, amigo de la Hora Nacional de Oración? Yo soy Yamila González y como siempre es un enorme placer poder saludarte en este tiempo tan hermoso que el Señor nos ha regalado para poder compartir juntos con hermanos que conocen de la palabra de Dios, con otros que apenas comienzan a dar sus primeros pasos y con muchísimas otras personas que aún continúan fortaleciendo su fe por medio de la palabra del Señor. Sí, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. También estamos invitados a meditar, analizar, estudiar. Por eso es que nos juntamos, por eso nos congregamos, por eso hacemos estos espacios maravillosos para que todos tengamos una oportunidad de conocer y aprender a andar con nuestro Señor Jesucristo. Quizás estás con nosotros desde el inicio de este podcast, a lo mejor en este preciso instante recorriste un poquito la línea de tiempo y es que nos estás escuchando. Si es así, cualquiera que sea tu situación, bienvenido y qué maravilla que podamos compartir este momento juntos, porque yo estoy segura y el equipo de la Hora Nacional de Oración también lo está, de que la palabra llega a tu corazón de una manera especial y siempre única. Estaba leyendo un poco las escrituras y me encontré con esta cita que te quiero compartir. Dice así: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Juan 15:16. El Señor es maravilloso, quiere hacer grandes cosas en tu vida, en la mía. Nosotros solo debemos reconocerle y querer abrirle las puertas de nuestro corazón para que Él entre y haga todo nuevo. Nos ha escogido. El hecho de que estés aquí no es una casualidad. El simple hecho de poder abrir las escrituras, y digo simple entre comillas porque pudiéramos decir, estás abriendo un libro, es el gran libro, el libro de la palabra, ese momento único que tú tienes con el Señor. Solo tú lo puedes describir para ti. No hay palabras que te puedan decir o que le puedan decir a alguien la experiencia tan maravillosa que has vivido. No sé en qué momento
Las palabras de Dios han abierto un camino en tu corazón y te han llenado de esperanzas y te han dicho, es por aquí. Pero estoy muy segura de algo. Cuando el Señor te llama, no puedes decir que no. Si has recibido el llamado, abre tu corazón, arrodíllate. Es el mejor lugar. Siempre es a los pies de Cristo. Dile al Señor, me entrego a ti, Señor. Eres mi Señor y mi Salvador. Te amo, Padre. Haz de mí una vasija nueva. Soy barro en manos del alfarero. Te reconozco en mi vida. Gracias por haberme escogido. Quiero andar contigo. No me sueltes. No permitas que yo te suelte, Señor. Solo abre las puertas que sean necesarias para que yo pueda verte y pueda saberte en cualquier parte donde yo esté. En Cristo Jesús estamos en sus manos. Amigos, me despido. Soy Yamila González. Es un enorme placer poderte hablar, poderte escuchar. Escríbenos, estaremos esperando ese mensaje y saber lo que Dios ha hecho con tu vida nos hará enormemente felices. Te bendigo. Muy bien, pues gloria a Dios por un nuevo corazón inclinado a los pies de nuestro Padre Celestial, el cual pues ha decidido dejarse guiar y ahora ser imitador de nuestro Señor Jesucristo. Y pues sabemos que hay fiesta en el cielo y hay gozo en el corazón de todos nosotros al saber y sabemos que en algún momento nos vamos a enterar y si no nos enteramos sabemos que el Señor tiene el control y misericordia de todo aquel que ya escogió. Entonces, pues desafortunadamente el tiempo siempre nos apremia, pero antes de despedirnos, hermana, quisiera que nos diera unas últimas palabras de cierre para todas aquellas personas que nos están acompañando en esta transmisión. No hay mejor amigo, no hay mejor compañía, no hay nadie que pueda sanar las heridas y pueda darnos la oportunidad de volver a empezar y no de cero, porque aquí no se empieza de cero, aquí se empieza tomados de la mano de Dios. No hay nadie más grande que aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación. Date la oportunidad hoy de creer. Date la oportunidad hoy de tener una nueva vida, porque en Cristo es lo que tenemos, una nueva vida. Así que si Dios lo hizo o lo hace con nosotros, ¿por qué no lo puede hacer también contigo, con tu familia, con tus hijos? Yo sé que muchas veces estamos afligidos y angustiados porque nos duele tanto la situación que esté pasando a nuestros hijos, pero tenemos una esperanza. Tómate de la mano de Dios, tómate de su mano preciosa y dile, Jesucristo, te necesito en mi vida y yo te acepto, Señor, como mi único suficiente Dios. Así que tomémonos de la mano de ese gran amigo que está siempre dispuesto, con las manos extendidas, para ti. Tómalo en cuenta, nunca lo olvides. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Y pues sí, el siempre fiel, el siempre misericordioso, el siempre paciente está ahí. Pues muchísimas gracias, hermana. De verdad que no queda nuevamente, no nos basta con decir simplemente un gracias ni un, no hay palabras, de verdad, más que, pues gloria a Dios y gracias por este espacio que compartió con nosotros y que sea la primera de muchas ocasiones en la que pueda compartir más y más cosas, porque sabemos que se quedó corta, hay más cosas que pudiera compartir con nosotros. Deseamos que haya otra oportunidad en la cual pueda pues dar continuidad y compartir aquello que en esta ocasión no pudo compartir y el Señor en su tiempo nos organizará y nos dará ese tiempo para que eso pueda suceder. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues, Muchísimas gracias. gracias a usted, hermano.
Y pues, hermano César, estamos ya en la recta final de esta Sí. transmisión. Bueno, pues, pues nada más cabe decir y despedirnos de esta hora nacional de oración. Y pues cabe mencionar que desafortunadamente nos vamos, pero nos vamos con un gran testimonio de que Dios perdona y que Él puede sanar nuestras heridas. Y bueno, pues solamente queremos agradecer a todos nuestros invitados, queremos agradecer a Marta Ivonne que estuvo con nosotros, a Alex, a Ivonne también y a nuestra directora, a Lidia, de darle gracias a todos los que estuvieron detrás de bambalinas, que también es un gran esfuerzo el poder hacer este programa y todo lo que se lleva con todo lo técnico y dar gracias también a nuestro Dios por permitirnos hacer todo esto. Y bueno, también dar gracias a las diferentes radios que son parte de la red y que transmiten la Hora Nacional de Oración. Y pues queremos dar gracias a Radio Fuente de Vida, Aguascalientes 98.5 FM, que es sede de la Hora Nacional de Oración. Se encuentra también en las redes YouTube, Facebook e Instagram Radio Fuente de Vida Aguascalientes, www.radiofuentedevidaags.com.mx, Radio Vida y Esperanza, Radio Cristo Vive 106.7, FM Chautla de Tapia, Puebla, Mi Radio 93.5 FM Puebla Capital, Radio Rescate 91.1, FM Celaya, Guanajuato, Estéreo Guish, Abriendo los Cielos 93.3 FM, Estéreo FM Una Voz en Acción 98.1 Tuxtla Gutiérrez, Radio Victoria, FM 102.1 en Jerez, Zacatecas, Radio Celestial 89.7 FM Valle Nacional, Oaxaca, Bahía Radio 92.7 Tonalá, Chiapas con el pastor Alberto Ruiz, Más Vida Radio 103.1 FM Villahermosa, Tabasco, Shekinah Radio 95.1 FM, Una Señal con Poder, y Radio Príncipe de Paz 104.1 FM en Iglesia Getsemaní, Guamantla, Pastor Gesael Hernández. Y bueno, pues quedamos despedidos agradeciendo a todos los que estuvieron hoy en la Hora Nacional de Oración. Hermano, y claro que sí, estamos muy, muy contentos. Damos gracias y gloria a Dios por todos aquellos obreros que, pues, alrededor de toda la República se están esforzando por llevar estos mensajes pues, a todos los rincones que el Señor ha puesto en sus manos y bajo su tutela. Es un gran gozo y una gran responsabilidad. Y pues para cerrar, quisiéramos pues invitar a nuestra directora María Lidia para que nos dé unas últimas palabras de agradecimiento antes de despedirnos. Muy bien, muy bien. Estoy impactada con su testimonio. Es grande, un testimonio muy grande, que la verdad no tan fácil se supera en una situación como la que se le presentó a usted. Porque hay varios pasos que se tienen que llegar a hacer para aprender a perdonar. No es tan fácil hacer desaparecer el dolor de cuando se está incriminando algo que no es culpable. Entonces, allí hay que depender de compasión y empatía para poder pasar de un perdón y poder abrir el corazón y dar oportunidad de un nuevo inicio. Ese proceso no es nada fácil, el dar ese paso. Y creo que en esos años el Señor la preservó, la cuidó. Y también no nada más eso, sino que la capacitó para que se cumpliera el propósito del Padre para lo que la eligió. El por qué tenía usted que estar allí. Para el Señor no hay nada oculto, el Señor sabe todo. El Señor sabe nuestros tiempos. Entonces, tengo aquí presente una cita bíblica de Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros son linaje escogido. Para usted, hermosa pastora, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Es para usted, pastora. Y pues en este último punto de agradecimiento, que no me quiero extender mucho, Pablo dijo, olvidando el pasado. Le amamos y gracias por habernos dado este tiempo tan valioso de su vida, ese testimonio que a mí me movió mucho mi corazón, créame, por ver su fortaleza, por ver su empeño, porque en ningún momento habló de sentirse mal con el Señor, de reprochar, sino siempre adelante, siempre confiando en Él, siempre confiando en que no estaba sola, que Él estaba con usted. Y gloria a Dios por su vida. Le amamos y le bendecimos. Y su ministerio sabemos que estará dando muy buenos y grandes frutos junto con su amado esposo. El Señor le bendiga. Muchísimas gracias, hermanos. Pues de verdad que todos terminamos grandemente edificados y bendecidos a través de esta transmisión. Y sabemos que así fue con todos y cada uno de los que nos acompañaron en esta transmisión. No nos queda más que despedirnos, desearles lo mejor, siempre las mayores bendiciones, que el Señor les guíe, que siempre les bendiga. Y pues les enviamos un fuerte abrazo y nos encontraremos en la siguiente transmisión de la Hora Nacional de Oración. Hasta la próxima. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Salmos 1:3. Hermano, hermana, con gran gozo, terminamos hoy esta transmisión en Red Nacional. Radios Cristianas Unidas en Oración por México. Da gloria a Dios por haber compartido este momento contigo. Y te invita, te exhorta a que vuelvas tu corazón a Cristo. A que continúes alabándole y en oración en todos y cada uno de los momentos de tu vida. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Hasta pronto.